Bueno, buenas noches a todas, chicas. Bienvenidas nuevamente a una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy, pues, es nuestra segunda reunión del año. Este año, pues, recordarles que estamos hablando sobre la temática de mi vida práctica con Jesús, abordando en términos generales el tema de los evangelios. El día de hoy, Lore y Brigitte nos van a compartir un poco acerca del tema ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, referente a los 7 yo soy. Entonces, bueno, ojalá esperamos que sea mucha bendición para todas el tema y pues el tiempo que vamos a tener y que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Adelante, chicas. Listo, Gaby. Buenas noches nuevamente a todas. Gracias por estar en la noche de hoy. Y así como Gaby lo decía, el día de hoy vamos a hablar de quién es Jesús para mí, abordando los 7 yo sois. Y recordando sin pensar, ¿alguien recuerda algún yo soy del Señor Jesucristo? ¿Puede mencionarlo? Yo soy la vid verdadera. Excelente, gracias. ¿Alguna otra? Yo soy el pan de vida. Gracias, así es. ¿Alguien más? Yo soy el buen pastor. Gracias. Sí. Lore, Gaby, ¿puedes pasar? Listo. Estos son los 7 yo sois que en la noche de hoy vamos a hablar. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera, que algunas de las chicas también lo mencionaban ahora mismo. Entonces, pasemos con la introducción para poder empezar. Bueno, buenas noches. Bueno, entonces hoy la introducción está chévere porque yo también me hice esa pregunta. ¿Qué significa la palabra yo soy? Bueno, eh, referente a esto, la palabra yo soy significa, yo soy quiere decir la identidad divina de Dios y su eternidad. También es revelación de la palabra divina. También podemos encontrar consuelo y fortaleza. Esto es interesante, ver cómo podemos recalcar, por ejemplo, lo de identidad divina de Dios y también su eternidad. Entonces, siguiente diapo, Gaby. Listo, y habiendo pensado esto, empecemos con el primer yo soy, que es el pan de vida. Ya que estamos todas participativas, ¿qué se le viene a la mente cuando piensan en pan? Cualquiera que diga. ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en pan, la palabra pan? Alimento. Correcto. ¿Alguna otra o listo? Listo. Entonces, empecemos. Gracias, Maya. Sí, la palabra pan es alimento, pero también, bueno, para mí, es sustento y también provisión. Y para mí, en este estudio que hice en esta semana, vi mucho la palabra pan, la relacioné mucho con la provisión y el sustento que el Señor muestra a través de su palabra. Y recordando desde el inicio, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios proveyó el maná a las personas que estaban ahí. Desde siempre el Señor ha provisto el alimento para toda la humanidad. Y entonces podemos pensar ahora cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida y por qué lo dijo. Entonces vamos a la escritura del día de hoy, vamos a abrirla ahí en Juan 6:35 y bueno, Juan 6:35. Yo lo tengo por acá y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre,
y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y sí, así como les decía, y Maya lo relacionaba con alimento, la palabra del Señor no solo nos muestra esta provisión del pan como un sustento físico, sino como también ese sustento espiritual. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, es porque Jesús es nuestra provisión espiritual, la cual alimenta nuestra alma, nuestro ser, pero también la que nos da vida y salvación. Por eso dice, el que cree en mí no tendrá hambre, referente a espiritual, hambre espiritual, ¿cierto? Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, vamos también a examinar las citas y vamos a ver el contexto en que el Señor Jesucristo dijo esto de que Él era el pan de vida. Entonces, si alguien se los agradecería, la chica que me colabore con la lectura es Juan 6. Juan 6, acá donde estamos, del versículo 1 al versículo 14. Juan 6, 1 al 14. Sí, Dice, después de esto, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 2 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Hasta el 15? listo, hasta ahí. Ok. Listo, muchísimas gracias. Y sí, entonces acá vemos como eh, el Señor Jesucristo se mostró y las personas lo reconocieron diciendo verdaderamente este era el profeta que había de venir. Y entonces quiero que también analicemos un poquito más adelante la historia. Dice el 15, pero entendiendo Jesús que había de venir para apoderarse de él y hacerle al rey, volvió retirándose al monte él solo, y al anochecer descendió sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba oscuro y Jesús no había venido con ellos, y levantándose en el mar, con un gran viento soplaba, cuando había remado con 25 o 30 estadios. Vinieron a Jesús que andaba sobre, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y ellos tuvieron miedo, mas él dijo, yo soy, no temáis. Y quiero que, o sea, es otra historia, pero al anochecer, pero
la palabra acá es importante porque el Señor dice, yo soy, no temáis. Y creo que es una forma, otra manera que el Señor quiere mostrarle y que los discípulos entendieran que realmente Él era verdaderamente el Hijo de Dios y que si Él estaba ahí, no tenía por qué temer. Entonces, esa fue la respuesta del Señor de inmediato, yo soy. Y nos recuerda también en eso cuando Él dice, yo soy el que soy. Entonces, dice, vamos a seguir leyendo. Si alguien porfa me puede leer el 25 y el 26. Juan 6, 25 y 26. Dice, y hallándola al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Listo, muchas gracias. Acá el Señor, el pueblo, viendo que el Señor muchas veces había provisto, las personas las empezaron a buscar por ese sustento físico, literalmente por esa provisión física y no por la provisión espiritual, la cualmente ellos necesitaban. Por eso les dice, de cierto, digo que me buscáis por las señales que habías visto y porque habías comido, y no por lo que era, ¿cierto? Entonces, esta es la parte en la que quiero que, chicas, que pensemos en que es de nuestra vida Jesús. Y tomándolo desde el pan, desde la provisión. El título de nosotros en la noche de hoy es que Jesús para mí. Entonces, quiero que pensemos en esta parte del pan. Jesús es para mí mi provisión física y mi provisión espiritual, ¿cierto? Pero ¿por qué realmente o cuál es el motivo principal por el cual yo estoy buscando a Jesús? ¿Será porque por la misma que el pueblo lo estaba buscando o por quien realmente él es? Acá en la diapositiva está, porfa, Mateo 4:4. Creo que Nicole había alzado la mano, no sé si es para leer. Si porfa puedes buscar, Nicole, Mateo 4:4. Voy. Mateo 4:4. Sí, porfa. Bueno, dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Listo, muchas gracias. Y esto es realmente lo que el Señor Jesucristo quiere que, tanto como ellos, como nosotros que entendemos que no es no solamente del hombre, el hombre vivirá de pan, ¿cierto? De esa provisión física que nos da el Señor, sino que también de toda palabra que proviene del Señor. El Señor Dios nos ha dejado su palabra. Esta es nuestra provisión espiritual, en la cual podemos conocer al Señor Jesucristo. Podemos tener, no sé, 4 o más Biblias en nuestra casa, pero que si yo no la leo, si yo no busco al Señor, siempre va a tener esa hambre espiritual porque no me estoy alimentando de esta provisión que me ha dejado el Señor, que es su palabra. Y es lo que realmente el Señor quiere, el motivo principal que le busquemos, por lo que realmente Él es, por quién es Él, por el gran amor que se ha mostrado para con nosotros, y no por aquellos milagros y aquellas provisiones que puede hacer en nuestra vida. Y claro, no estoy diciendo que estas no sean importantes, claro que sí lo son. El Señor quiere que presentemos todas nuestras peticiones
delante de Él, pero realmente que nuestro principal motivo sea nuestro sustento espiritual. Entonces, creo que ya teniendo esto claro del pan de vida, podemos pasar ahora a la luz del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Acá en la diapositiva está el versículo como base de la luz del mundo y dice, en todas las Biblias, creo que Mateo 8:12 dice Jesús la luz del mundo. Dice, otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, quiero que pensemos y entendamos que la presencia del Señor es quien nos guía, nos salva y nos da vida, no solamente al pueblo de Israel, no solamente cuando me refiero al pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el desierto, ahorita ponían el ejemplo, que Dios dio la provisión, y también los guió, sino que nos la da a todo el mundo. Y quiero que pensemos así, en cuando o cómo se muestra la luz del Señor Jesucristo. Y entonces veamos esta historia de Juan, otra chica, no sé si Susana podría colaborarme con Juan 9:35 al 38. Juan 9:35 al 38. Sí, claro que sí. Juan 9:35 al 38, ¿cierto? Sí, así es. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. ¿Sigo o hasta ahí? Sí, de acuerdo. Para el 39, ¿cierto? Sí. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Listo. Muchísimas gracias, Susana. Y sí, esta es la historia de un ciego cuando Jesús le muestra la luz. Y cierto que acá no solamente el Señor le da esa luz en sus ojos, pues porque era ciego, sino que también le da luz espiritual, porque o esa luz de vida, ¿cierto? Porque dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, sí, creo, Señor, y le adoro. Él de inmediato reconoció y creyó en ese instante. No solamente fueron abiertos sus ojos espiritualmente, sus ojos físicamente, sino que también espiritualmente. Acá el Señor quería, y él lo entendió perfectamente, ¿cierto? Y creo que pasó muchas veces en los milagros que hacía el Señor, creo que en todos, que cuando ellos eran sanados, también él y toda su casa venían a adorarle. Y creo que no solamente por el milagro que él hacía, sino que también porque eran salvos y reconocían que este era el Hijo de Dios. Y creo que eso pasa en nuestras vidas cuando estamos cegadas sin Cristo. Un día estuvimos así como ciegos, ciegas espiritualmente, pero ¿qué pasó? Un día cuando alguien nos compartió el Evangelio, nos compartió la palabra, un hermano, una amiga, nuestros ojos fueron abiertos. Y esto pasa en nuestra vida cuando permitimos que Jesús sea nuestra luz. Ahora pasemos con el siguiente ejemplo y es cuando el Señor empieza a guiar mis pasos. Y no sé si Abril puedes ayudarme con Salmo 111, versículo 105. Perdón, 110,
Salmo 119, versículo 105. Sí, ya. Salmo 119, 105. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias. Sí. Y el Señor puede guiar, nos ha dejado otra vez, lo recuerdo, su palabra, para guiar y alumbrar nuestros pasos. Y pasemos cuando ahora el Señor ilumina nuestra vida. Entonces, vayamos a Juan 4:5. Y yo lo tengo por acá. Juan 4:5 dice, vino pues a una ciudad. Bueno, esta es la historia, no la voy a leer, de la mujer samaritana, ¿cierto? Que el Señor iluminó, creo que todas las que estamos acá somos creyentes, y el Señor iluminó la vida de esta mujer. El Señor conocía perfectamente su vida y por eso es que la confronta y ella al final entiende que es Jesús quien quiere iluminar su vida. ¿Puedes pasar, Gaby? Por favor. Porque quiero que entendamos que ahora cuando somos salvos, cuando nuestros ojos son abiertos como creyentes, ahora tenemos una responsabilidad y el Señor nos llama a que seamos luz, a ser luz. Y dice Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo, así que vuestra luz delante de los hombres, perdón, leo nuevamente, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el motivo, ¿cierto? Que el Señor nos manda a hacer luz, nos llama, bueno, un día tus ojos fueron abiertos, ahora ahora debes alumbrar a otros, ¿cierto? Y para que por medio de tus buenas obras sea glorificado Dios, no para que sea glorificado tú, sino para que nuestro Dios que está en los cielos, nuestro Padre, sea glorificado. Y entonces quiero mostrarle como 4 maneras en las que podemos ser luz. Y la primera es a través de mi manera de vivir. Filipenses 2:15, si por favor alguien puede leerlo, mientras yo voy buscando Daniel 6, 1 al 5. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Listo, muchísimas gracias. Y así es como nos ve el Señor, ¿cierto? Y como nos ha llamado el Señor a ser iluminares en medio de esta generación perversa y dañada, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la historia de Daniel, porque Daniel fue luz y creo que así como lo decía el versículo, en medio de esta generación, ¿cierto? Dañada y perversa. Entonces, vamos, las que puedan ir a Mateo 6, capítulo 6, versículo 1 al 5, dice, pareció bien Darío construir sobre el reino 120 sapras que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sepas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos seres.
Sí, Daniel 6, voy a leerlo nuevamente, Daniel 6, 1 al 5. Dice, pareció bien Darío construir sobre el reino 126 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, pero el rey no fue, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasiones para acudir a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel alguna ocasión para acusarle, sino que hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y bueno, esta es como una pequeña parte de toda la historia de Daniel, pero acá vemos cómo estas personas reconocen que Daniel era fiel, porque en su manera de vivir, Daniel demostró serlo, ¿cierto? Y entonces encaja perfectamente en el versículo de Filipenses. Daniel acá fue luz, fue lumbrera en medio de esa generación perversa, ¿cierto? Y es lo que el Señor nos manda hacer. Así como Daniel, fiel, que no encuentra en falla alguna entre nosotras. Entonces, de manera práctica, con mis palabras puedo yo ser luz a otras. Si alguien puede, por favor, leer Colosenses 4:6. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Listo, Gaby, muchas gracias, sí. Y el Señor nos dice directamente en su palabra que nuestras palabras deben ser sazonadas para que podamos entender cómo podemos responder a las demás personas y seguir mostrando esta luz, ¿cierto? Y otra de las formas es a través de mi amor y hacia los demás y servicio. Entonces, vayamos a Juan 13. Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieses amor uno por los otros, ¿cierto? Entonces, en esto realmente nos vamos a mostrar de que la luz ha llegado a nosotras, porque así como el Señor me amó un día, yo también amo a los demás. Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo de un buen samaritano, el cual mostró servicio. Y si, porfa, no sé si María puede leer o Maye, Lucas 10, 29 al 36. Lucas 10, del 29 al 36 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el 37, que creo que también aplica, dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Listo, muchas gracias, sí. El 37 también. Y acá vemos como dos personas, la primera lo vio tirado y se fue, ¿cierto? Y este buen samaritano tuvo misericordia. Y eso es lo que realmente el Señor quiere que podamos ser, ¿cierto? Porque a través de esas pequeñas actitudes, nosotras podemos ser luz a otras. Esto pasa mucho en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? De que tenemos la oportunidad a veces de ayudar a una persona y realmente no sentimos ese amor por ayudarla, ¿cierto? Y este es, como lo leía en Juan, el mandamiento que el Señor nos ha dejado, que amemos a nuestro prójimo. Y por medio de esto también aquellas personas pueden ver la luz del Señor a través de nosotros. Porque aunque no lo creamos, alrededor de nosotros siempre nos están viendo para ver cómo, y más si ya nos hemos mostrado como creyentes, como cristianas, cómo mostramos la luz del Señor. Y precisamente a eso, a lo que va el punto 4, y es mi testimonio personal, a lo que yo reflejo a los demás. Entonces, si otra chica puede hacerme el favor de leer Mateo 28, 19 al 20. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Creo que me equivoqué de cita, pero sí, una de las maneras también de mostrar, no lo había pensado así, mi testimonio, cuando yo he creído, el paso que sigue de obediencia es el bautismo, el poder yo mostrar de que el Señor, que la luz ha llegado a mi vida y reflejarlo ante la iglesia, pues lo que es el paso del bautismo. Y pasemos para ver el siguiente yo soy. Bueno, aquí vamos a ver, yo soy la puerta. Entonces, lo encontramos en Juan 10, 1, 2 y 9. Ahí está, aquí en las diapositivas está en una versión que me parece súper bonita y es la versión de las Américas, la nueva versión de las Américas. Entonces, bueno, dice el versículo 1, dice, en verdad, os digo que no entra en la puerta por el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es el dragón y salteador. Y entonces quiero que, no sé si Gaby me ayudes a leer Juan 10, 8. Dice Juan 10, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Gracias, Gaby.
Bueno, aquí tenemos que tener cuidado cuando esos ladrones quieran hacernos tropezar. Tenemos que tener cuidado con eso. Otra es, el versículo 2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor. Maye, a ver si me ayudas con Juan 10, 11 y 12. Listo. Juan 10. Sí, 11 y 12. Ok, listo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De quienes no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Gracias, Maye. Bueno, ahí podemos ver cómo es ese pastor que a veces hace caer a las ovejas. Y bueno, otro es, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Bueno, entonces, esto es importante porque me puse a reflexionar, y entonces, bueno, en la puerta, bueno, entonces, vemos que acá el Señor, bueno, voy a aclarar dos preguntas que me dejaron así. Bueno, primero, Jesús es el único camino para llegar al Padre. A través de esto podemos mirar la salvación prometida por Él. Acá vemos que Jesús mismo se describe como la puerta. Entonces, esto es interesante. Siguiente, Gaby. Bueno, yo soy el buen pastor. Entonces, bueno, yo soy el buen pastor. Entonces, Susi, si me ayudas en Isaías 40, 12. Sí, ya te lo leo. Gracias. Isaías 40, 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Gracias, Susi. Bueno, aquí hago una corta comparación porque ahí vemos cómo debemos de tener cuidado con ese gran pastor, con ese buen pastor. Y bueno, entonces el buen pastor, aquí vemos también cómo el buen pastor da su vida por sus ovejas, o sea, por nosotras. Y el otro es, el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No sé, Nicole, Juan 10, 27. Voy. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gracias. Aquí vemos entonces, para recalcar, entonces, acá vemos cómo Jesús nos está mostrando que su reino es muy diferente al reino que hay ahorita en este mundo. La palabra bueno sugiere el concepto de noble y difiere del asalariado, que solo vela por sus propios intereses. El siguiente, Gaby. Bueno, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vale, Ashley Valeria, para que me ayudes con Juan 1, 4. Ok. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Gracias, Vale. Bueno, aquí podemos ver cómo esa vida estaba en la luz de los hombres. Y es increíble ver esto. Entonces, acá Jesús nos estábamos, bueno, y bueno, acá podemos ver una confianza personalizada solo en Cristo. Es interesante ver esto, porque esta confianza solo la podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, adelante, Brigitte. Listo, continuamos ahora con Yo soy el camino. Cuando el Señor Juan nos muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice Juan 14:6, la parte donde dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para entender esto, Él es el único camino, quiero que lo vamos a decir, que el Señor es el único camino que existe para llegar al Padre. No Él dice, yo soy un camino para llegar al Padre, no. Él da a entender, Él es claro, por eso dice, yo soy. Él es el único, el cual, el único medio para llegar directamente al Padre, por medio de su obra en la cruz, ¿cierto? Entonces, quiero que pensemos en esto de que Él es el único, no por de pronto mis buenas obras son las que me acercan a Cristo, de que no estoy obrando bien, de que, no sé, no estoy de pronto dando limosnas o ayudando a las personas. Entonces, como no lo estoy haciendo, entonces no me estoy acercando al Padre, no voy a ir al cielo, ¿cierto? No. El Señor es claro en su palabra y dice, yo soy el camino. Y entonces entendemos que Él es el único medio en el cual podemos acercarnos al Padre, a Dios Padre. Entonces, veamos las citas. La primera es Proverbios 3, 5 y 6. Si alguien lo puede leer. Dice así, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Listo, Heidi, muchísimas gracias. Y creo que acá Proverbios nos quiere mostrar esto, ¿cierto? Y resaltar de que debemos afirmarnos, todos nuestros caminos deben ser afirmados hacia Él, ¿cierto? No hay que algunos caminos, por ejemplo, pongámoslo así, en nuestra vida diaria, tenemos nuestros estudios, nuestra familia, la iglesia, amistades, estos, digamos, los 4 caminos. Y entonces el Señor no quiere que en estos 4 yo solamente lo reconozca en 2, sino que Él quiere que en todos, ¿no? Que en la iglesia, pues sí, sigo el camino del Señor, estoy en sus caminos, pero con mi familia me comporto totalmente distinta y el Señor no, mostrando así que realmente el Señor no ha transformado mi vida porque no estoy enderezando mis caminos hacia Él. Ya he creído, ya, pero no me he dejado transformar por el Señor, no estoy mostrando frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nos arrepentamos, vayamos hacia Él y que todos nuestros caminos, en cada área de nuestra vida en que nos envolvamos, los afirmemos hacia Él. Es realmente lo que nos está mostrando acá Proverbios. Y entonces, ya teniendo esto como claro, vamos a Primera de Juan 2:6. Si alguien puede leerlo, Dana. Dice,
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Listo, muchísimas gracias. Y este versículo nos llama precisamente a eso en que les hablaba, de que ahora ya somos, el Señor no solamente nos llama a ser luz, sino que también nos manda a caminar con Él, andar como Él anduvo, ¿cierto? Porque es realmente lo que Él quiere de nosotros y espera de nosotros. Entonces, vayamos ahora a Mateo 16, 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere perder su vida, todo aquel que quiera, salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y esto es lo que realmente nos está llamando el Señor, a que si realmente quiero seguirlo a Él, debo dejar todo atrás. Por acá, no sé si alcancen a ver, tengo como un tratadito, pero se muestra acá los dos caminos, ¿cierto? Si yo realmente quiero, pues, andar como el Señor, debo andar por este camino, ¿cierto? El angosto, no sé si se logra ver, pero realmente si no he tomado yo esa decisión, realmente es hoy, el día, la noche, para yo dejar ese camino espacioso donde me muestra vida fácil, donde me muestra placeres, pero al final me lleva pues a la perdición. Y si realmente ya he decidido, como muchos de acá hemos decidido en un día seguir al Señor, debemos por el camino angosto reflejar y así como lo dice el versículo, andar como Él anduvo cuando estuvo acá en la tierra, ¿cierto? Obedeciendo siempre al Padre. Y ya para finalizar esta parte del camino, veamos Salmos 37, 5. Salmos 37, 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda, y es realmente muy bonito cuando en su palabra podemos descansar en que si realmente todas las áreas de nuestra vida, como lo decía ahorita, los 4 caminos, las áreas de nuestra vida, podemos encomendarlas al Señor y no solamente encomendarlas, sino confiar, descansar en Él. Él realmente va a actuar en nuestra vida. Entonces, eso es todo en cuanto al camino. Pasemos. Ahora la otra parte del versículo en Juan 14, 6 dice: yo soy la verdad y la vida. Acá cuando dice yo soy la verdad, el Señor declara algo muy importante, ¿cierto? Porque esta verdad no es una verdad relativa que cambia, sino que Jesús mismo es la verdad, ¿cierto? Y cuando creemos en la verdad, estamos diciendo, reconociendo de que su palabra es 100% verídica, que todos los hechos y acontecimientos en su palabra son 100% verdad, ¿cierto? Que desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando cuando Adán y Eva pecaron, el Señor, Dios anunció que a la tierra vendría un Salvador, el cual moriría por nosotros, pero no solamente moriría, sino que al tercer día resucitaría, y que esta era la verdad la cual debíamos seguir, que Él era la verdad. Descansamos en Él, ¿cierto? Y esto es realmente lo que quiere decir en cuanto cuando Él dijo yo soy la verdad.
en que crees en la verdad, crees en mí, entonces eres libre, como lo dice Juan 8, 31 y 32. Si porfa alguien, perdón, está como bastante intensa con las citas, pero porfa, si alguien puede leer Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Listo, muchísimas gracias, ¿cierto? Entonces, aquí este versículo nos dice que si realmente conoceréis mi palabra, si realmente conoceréis la verdad, o sea, lo conoceremos a Él y seremos verdaderamente libres, libres de la condenación eterna, libres, ¿cierto? Y entonces, ahora la última parte del versículo de Juan 14, 6 dice, yo soy la vida. Jesús no solamente da vida, sino que Él es la fuente de vida eterna. Vida eterna con Dios, ¿cierto? Porque sabemos que la vida eterna existe, pero hay una eternidad sin Cristo, sin Dios, y hay una eternidad con Dios. Entonces, Jesús, por eso dice, yo soy la vida eterna. En Él encontramos la vida eterna con Dios. Porque por su obra en la cruz, como ya lo decía antes. Entonces, veamos Juan 11:25. Brigitte, si quieres te colaboro. Ok, listo, Lore, muchas gracias. Dice en Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Listo, Lore, muchas gracias, ¿cierto? Y entonces, aquí está mostrando el Señor Jesucristo de que Él es la vida, ¿cierto? Que aunque moriremos, eternamente viviremos con Él si hemos creído. Entonces, creo que ya teniendo esto claro, podemos pasar al siguiente yo soy. Bueno, este siguiente yo soy es uno de los más bonitos. Me pareció muy bonito, impactante. Bueno, aquí dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, Juan 10, del 1 al 5, dice así. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por oirá sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Bueno, entonces ahí vamos a Juan 18. Dice así en Juan 10:8, en esta versión. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Bueno, entonces estoy haciendo comparaciones con versículos que me parece interesante, entonces es bueno ver aquí que todos no escucharon a esos ladrones para que se robaran las ovejas. Bueno, otra es, pero el que entra por la puerta, él es el pastor. Y entonces de nuevo resalta Juan 10:8, que fue el que acabé de leer. Entonces, de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Entonces, ahí es Juan 19:4 y 5, que dice así en esta versión, Juan 19,
4, versículo 4 y versículo 5. Dice así: Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Bueno, entonces acá está haciendo una comparación de cómo era en ese tiempo, cómo juzgaron al Señor Jesús. Entonces, el otro es Juan 16:27, que dice, Juan 16:27. Ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Entonces, bueno, aquí es importante ver cómo esto resalta que nosotros vinimos de Dios. Y bueno, el siguiente es, cuando saca, bueno, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conoce su voz. Entonces es interesante ver que nosotros a través de esto conocemos la voz de Cristo. Y entonces, pero aún desconocidos, no, pero aún desconocido no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y entonces eso es en Juan 19, otra comparación, dice, aquí en 10:4, qué pena. Juan, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Es interesante ver esto. Y bueno, acá otro punto así para reflexionar que me quedó gustando a mí, que se los quiero compartir. Entonces, acá vemos que solo Jesús es la vid verdadera y que nosotros siempre debemos de estar cerca de él y que no debemos colocar atención al enemigo ni dejarnos desviar. Y bueno, yo dije, yo puse esta uva, me pareció interesante porque aquí en esta uva, en esta fruta, bueno, en esta fruta nosotros podemos ver que, por ejemplo, la fruta somos nosotros y Cristo en este momento es la ramita y la hojita. Entonces, si el fruto se despega de esto, muere. Entonces, así es nuestra fe. Cuando nosotros nos desviamos de Cristo, a veces dejamos que el enemigo nos quiera dañar y por eso es que a veces terminamos cediendo. Adelante, Gaby. Bueno, este fue un versículo con Brigitte. Bueno, adelante, Brigitte. Listo, gracias, Lore. Yo quería como añadir algo acá en lo que tú decías de la vid. Y no sé si todas podemos ir a Juan 15:1, donde se nos muestra también en este pasaje la vid verdadera. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre labrador, es el labrador. Todo pámpano que está en mí, todo pámpano que no está en mí no llevará fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleves más fruto y vosotros estéis limpios por la palabra que os habéis hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. El pámpano no puede llevarse fruto a sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces es como la base aquí en cuanto a lo que explicaba Lore, ¿cierto? De que Jesús, la vid, Jesús acá, la fuente de vida verdadera. Y nosotros somos aquellas ramitas, como lo mostraba Lore en este ejemplo de la uvita, dependemos de la rama y el labrador, nuestro padre, quien nos cuida. Entonces, pues era todo en cuanto a eso. Si tiene alguna otro aporte, alguna reflexión, también adelante. Bueno, entonces ahora sí, para terminar, este fue otro versículo que nos llamó la atención con Brigitte. Entonces está en Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, es increíble resaltar, bueno, ahí la palabra yo soy. Ya entendiendo lo que somos, entonces, este versículo no solo lo podemos para los israelitas, sino también para nuestras propias vidas. Entonces, esto era lo que Gaby, si quieres la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, gracias, chicas. Y bueno, acá les dejamos los canales, estamos en Instagram y en YouTube. Ambos salimos como una joven integral. Entonces, bueno, me gustaría terminar orando. Entonces, cerremos los ojos. Amado Rey, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres ese yo soy, Señor. Y gracias porque es por ti que podemos entender cada vez más lo que tú tienes. Y gracias por cada una de las que pudimos escuchar este mensaje. Y gracias también por las chicas que van a poder escuchar este valioso mensaje, Señor. Y gracias porque es por ti, Padre amado. Y gracias porque aquí encontramos otro nombre para decirte a ti, yo soy. Y gracias, Señor. Guárdanos y danos una buena noche. En tu nombre precioso hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias, chicas. Esperamos que realmente pues, haya sido mucha bendición para todas el mensaje compartido el día de hoy. Pues como veíamos, son diferentes aspectos, ¿cierto?, que nos hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que finalmente, pues, de quien vamos a estar aprendiendo, de quien vamos a estar estudiando por medio de los evangelios que vamos a abordar a partir del próximo estudio. Bueno, sí, la próxima reunión. Entonces, bueno, ojalá podamos meditar en esto, en la confianza que debemos tener en el Señor, pero también la seguridad de que si realmente Él es para nosotros, o sea, si estamos seguras de nuestra salvación y lo vemos como nuestro buen pastor, como nuestra luz, como nuestro camino, y pues como todo lo que las chicas hoy nos han compartido, ¿cierto? Porque finalmente pues eso es lo más importante, realmente tener la seguridad, no solo de que el Señor Jesús es todas estas cosas y mucho más, que eso lo sabemos, sino también el hecho de si realmente Él representa eso para mí. Por eso precisamente el título de esta enseñanza, ¿quién es Jesús para mí? Entonces los dejamos con esa pregunta, ojalá podamos meditar en ella y pensar en finalmente quién es el Señor Jesucristo para cada una de nosotras, quién representa Él para mí y si tengo esa seguridad de esa salvación que Él nos está brindando. Muchas gracias, esperamos que haya sido de mucha bendición este estudio.